Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrarte que solo viviendo en Jesús es posible tener el fruto del Espíritu, que es la fidelidad. Empecemos hablando de la diferencia que hay entre fe y fidelidad. El texto originalmente dice que el fruto del Espíritu es fe, no fidelidad. Pistis en griego es fe. Fidelidad es pistos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas palabras? Bueno, la fe es confianza en Dios. La fidelidad es el resultado de vivir con Dios. Es permanencia en los caminos de Dios. La vida cristiana es más que simplemente tener fe. Es necesario que seamos hallados fieles. La fe es un término teológico. Ya la fidelidad es un término ético, práctico. Lo que Pablo está diciendo es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a crecer. Y al crecer llegamos a ser personas fieles y llenas de integridad. Lo que decimos, lo vamos a hacer. Lo hacemos. La fidelidad es el desarrollo personal que alcanzamos al andar con Dios. Mira lo que dice Proverbios 26. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Fidelidad es lealtad. Una persona fiel o leal es aquella que se mantiene constante en sus afectos o en el cumplimiento de sus obligaciones o en la confianza que uno debe al otro. Fiel es aquel que no defrauda la confianza que se deposita en él. La fidelidad limita con la gratitud, porque la persona leal es aquella que ha recibido un bien de otro y no lo olvida. Infiel es el que traiciona, el ingrato, el que olvida el bien que se le ha hecho. La lección presenta a Dios como ejemplo de fidelidad. Salmos 89:8 dice: ¿Quién como tú, poderoso, eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? O sea, Dios es fiel a sus promesas porque su palabra es eterna y no cambia nunca. En su gran amor, Dios ha permanecido fiel desde el principio. La fidelidad de Dios es eterna y perfecta. Los salmos hablan de lo inmenso que es el amor de Dios. Mira lo que dice Salmos 36:6. Señor, tu amor está sobre los cielos y tu fidelidad pasa las nubes. Más allá de lo que alcanza tu mirada, querido, más infinito que el universo es la fidelidad y el amor de Dios por ti. Tal vez las ingratas experiencias que has tenido en la vida han manchado en tu mente el concepto correcto de fidelidad, pero es imposible que Dios deje de ser fiel. Dios es siempre fiel, a pesar de tus fallas. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser lo que es. Él no puede dejar de amarte, no importa cuán grande sea tu pecado y tu falta. En Salmo 89, 31 al 34 dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y San Pablo confirma esto en Romanos 3:3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ni pensarlo. El Señor permanece fiel durante nuestras pruebas. Muchas veces, en los momentos difíciles, cuando nos desesperamos y cuando dudamos de la fidelidad y de la presencia de Dios, ahí es que la presencia de Dios es más palpable.
Mira lo que dice en primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh querido, Dios es fiel a su promesa, a la promesa de darte fuerza para vencer cualquier situación, enfermedad o tentación. También en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces no tienes por qué tener miedo de nada. La segunda parte de la lección nos lleva a analizar los tiempos en que vivimos. El tiempo del fin será un tiempo en que la infidelidad prevalecerá. Jesús se preguntó a sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vivimos en días cuando la mentira y el engaño prevalecen y ya nadie más confía en nadie. ¿Cómo podría confiar? Mira, en una inofensiva ciudad del interior, la noche estaba más oscura que otras veces. Llovía a cántaros. Joaquín y su esposa retornaban de una boda. Habían sido padrinos y vestían ropa de gala. Conversaban felices ahí recordando episodios de su propio casamiento. Los años habían pasado y ellos se amaban más que nunca. Dios les había dado 2 hijos preciosos. Aquella noche los niños se habían quedado en casa con la ama. La conversación animada de los esposos fue interrumpida por algo inesperado a esa hora de la madrugada. En la carretera solitaria había una pareja en dificultades. Estaban pidiendo socorro. Aparentemente el vehículo de ellos se había malogrado y necesitaban de auxilio. A pesar de la lluvia, Joaquín y su esposa decidieron ayudar. Error craso. En pocos minutos, Joaquín estaba muerto con el rostro desfigurado por un tiro de escopeta. Solange estaba violada y agonizante. Oh querido, llevará tiempo para recuperarse. Y los 2 pequeños hijos, huérfanos de padre a temprana edad. Jamás entenderán por qué un acto de solidaridad de los padres recibió la muerte como retribución. Los delincuentes nunca fueron descubiertos. Ahora dime, ¿tú tendrías el valor de parar en la carretera a auxiliar a alguien después de conocer una historia como esta? Los tiempos que vivimos son peligrosos. Pablo lo dijo. En los últimos tiempos habrán hombres crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. La traición es todo lo contrario de la fidelidad. Todo mundo hoy tiene miedo de todo mundo. Nadie más confía en nadie. Las grandes y pequeñas ciudades están llenas de armadillas en cada esquina. Los fuertes sacan provecho de los débiles. Las metrópolis se han transformado en verdaderas junglas. Las fieras son los propios seres humanos. Contrario a este cuadro triste de infidelidad y traición, en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos encontramos la galería de hombres y mujeres fieles. Hebreos 11, en sus primeros 22 versículos, resume todo el libro. Hace desfilar ante nuestros ojos a 7 varones de fe, desde Abel hasta José, abarcando más de 2300 años. Abraham está justo en el medio y tiene 12 versículos que describen su fe. Una fe que se relaciona con asuntos de la vida diaria, con viajes, con habitación, con creer, esperar, engendrar, sacrificar. Pero en medio de los versículos que relatan la historia de Abraham, encontramos a una mujer de fe, encontramos a Sara. 7 varones no son suficientes, sí, pero faltaría el elemento femenino. Los propósitos de Dios no se realizan sin la inclusión de la mujer de fe, de modo que Sara también está presente. Todos los hombres y mujeres de Hebreos 11 nos prueban que cuando el ser humano vive en comunión con Dios, los frutos del Espíritu aparecen de manera natural en esas vidas. Qué diferente sería la Biblia si solo nos mostrase el ejemplo divino
Tal vez tendríamos la disculpa de decir que no podemos llegar a la perfección divina porque somos seres humanos. Pero la Biblia está llena de seres humanos que, a pesar de sus caídas, como en el caso de Abraham, se levantaron y continuaron caminando con Jesús. Eso es lo que realmente importa. El cuarto punto de la lección nos lleva a hablar de la fidelidad en la vida diaria. Todos, querido, todos tendemos a caer en la rutina. Y si vivimos por un tiempo en la rutina, inevitablemente nos aburrimos y nos frustramos porque la rutina más tarde o más temprano nos derriba. Pero si los principios bíblicos de la vida espiritual son válidos, con certeza tienen que verse en las cosas rutinarias de la vida. Con frecuencia los mensajes sobre la vida espiritual se enfocan en las experiencias de crisis que viven los creyentes. Pero la verdad es que los principios de la vida cristiana tienen que ser algo constante en la vida de los cristianos. O sea, tienen que ser vistos en la vida diaria. La base del carácter cristiano es la fidelidad, y por eso se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice Pablo en 1 Corintios 4:2. ¿Has notado alguna vez que cuando Pablo resume la conducta del cristiano, la relaciona con las actividades ordinarias de la vida? Él dice en 1 Corintios 10:31 lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué no dijo, si pues oráis o testificáis, hacedlo todo para la gloria de Dios? Porque es natural que pensemos en Dios en estos asuntos. Mas, cuando comemos o bebemos, ¿qué sucede? De manera que es en la rutina de la vida donde una persona espiritual debe mostrar su fidelidad a Dios. La mayoría puede salir bien en situaciones difíciles, pero es en la vida diaria, en las cosas simples, que se prueba la fidelidad. Jesús ya lo dijo: el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo será. Y el que en lo poco es infiel, también será infiel en lo mucho. Llegamos al fin de la lección hablando de la fidelidad hasta el fin. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dijo Jesús. ¿De qué estaba hablando? Oh, querido, es de alguna manera fácil ser fiel por un tiempo, pero solo los que llegan al fin serán salvos. Desde que se empezó a predicar la segunda venida de Cristo hasta nuestros días, ya pasó más de 2 siglos. Y en los últimos tiempos aparecerán burladores preguntando: ¿dónde está el día de su venida? Afirma Pablo o Pedro. Sí, querido, hay gente que se desanimará por causa de la aparente demora de Jesús. Muchas vírgenes se cansarán y dormirán. Muchos siervos malos empezarán a vivir desordenadamente porque pensarán que el Señor no vendrá. Pero cuando todos piensen que nada va a suceder, de repente en el cielo se verá la nube de ángeles acompañando al Señor. Ahora, lo peor que nos puede ocurrir es mantener a la iglesia despierta por miedo de perderse. Andar solo predicando la persecución y el decreto dominical a fin de mantener a la iglesia despierta. En cierta ocasión escuché a un predicador decir que la nota clara de nuestro mensaje hoy debería ser: ahí viene el esposo. Sí, pero ¿de qué sirvió por ocasión de la parábola que alguien gritase: ahí viene el esposo, cuando al despertar las vírgenes estaban sin aceite? Nuestro mensaje hoy debería ser: buscad el aceite y buscadlo mientras puede ser hallado. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. La verdadera fidelidad no nace del miedo, nace del amor. Mira, Paco miró para un lado, para otro. Quería tener la seguridad de que ninguna persona conocida lo estaba viendo. Su corazón daba la impresión de que hacía mucho ruido, escandalosamente llamaba la atención a los otros. Nunca había entrado a un lugar como aquel. En el fondo tenía miedo. Lo que no sabía era la causa de su miedo. ¿Miedo de la disciplina de la iglesia? ¿O de lo que sus padres pensarían de él si descubriesen a dónde había entrado?
En este momento pienso en José. José, el de la Biblia. José había descubierto lo que significa ser fiel a Dios. La historia bíblica relata que José había hallado gracia a los ojos de Potifar, y éste lo había hecho mayordomo de su casa y le había confiado todo lo que tenía. Pero un día la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con ojos de codicia y se acercó de José tentadoramente. El versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Date cuenta del respeto que José tenía por el prójimo. Él vivía la regla de oro: trata a las personas como quieres que ellas te traten. Pero la última parte trae una pregunta que este muchacho extraordinario se hizo a sí mismo delante de la tentación. Este es el centro de la lección. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Oh querido, en el momento de la tentación, la preocupación de José no fue ¿qué dirán mis padres? O ¿qué pensará Potifar? No pensó en las consecuencias de esta tierra. La pregunta que se hizo fue: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? En otras palabras, ¿cómo heriría el corazón de mi Dios? Mi amigo, quiero decirte que José había descubierto el secreto de la vida cristiana. Su vida era una vida de amor y compañerismo con Dios. En el momento de la tentación, su preocupación fue no defraudar la confianza de su Padre amado, ser fiel a Dios. ¿Cómo puedo herir el corazón de mi Dios?, se preguntó. ¿Qué significa ser cristiano? ¿En qué consiste el cristianismo? Oh querido, el cristianismo tiene como centro a Jesucristo, y los cristianos tienen como centro de su experiencia diaria al Cristo maravilloso que entregó su vida en la cruz del Calvario. Hablando en el lenguaje de los jóvenes, yo diría: ser un cristiano no significa otra cosa sino enamorarse de Jesús. Tiene que haber una relación de amor entre Cristo y tú, una relación de amor que se cultiva pasando tiempo diario con Él a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Una relación que se construye día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Muchos cristianos no han entendido lo que es la vida cristiana. Están en la iglesia, tienen delante de ellos un código moral de conducta y sienten el deber de cumplirlo, de obedecerlo, de guardarlo, pero no tienen a Jesús como el centro de su experiencia diaria. Su vida cristiana se limita al esfuerzo desesperado para portarse bien. Querido, yo temo que a veces tú no eres feliz porque no has entendido lo que es el cristianismo. Tú sabes lo que debes hacer, en fin, conoces bien tus deberes, sabes lo que no debes hacer. No debes fumar, no debes usar bebidas alcohólicas, no debes consumir drogas, no debes robar, no debes esto, no debes aquello, no debes lo otro. El problema es que todo aquello que sabes que debes hacer, por más que te esfuerzas, no logras hacerlo. Y todo aquello que sabes que no debes hacer, terminas haciendo. La mayoría de las veces nadie sabe. La iglesia no lo sabe, tu esposo no lo saben el pastor, ni los amigos, nadie sabe. Pero tú en el fondo del corazón, tú sabes lo que haces y lo que no haces. Y entonces llega la noche, te acuestas y no puedes dormir, no tienes paz. Tu corazón es un volcán a punto de explosionar. Y cuando alguien te pregunta: si Cristo viniese en este momento, ¿estarías salvo? Inmediatamente piensas en tu vida y llegas a la conclusión de que estás perdido. ¿Por qué? Simplemente porque no has descubierto lo que significa la vida cristiana, la vida de fidelidad. Relacionas salvación con buenas obras. Ignoras que la salvación no es por mérito, sino por la gracia maravillosa de Cristo. Sinceramente espero que esta lección te haya ayudado a entender que solo viviendo con Jesús, el fruto del Espíritu aparecerá en tu vida y serás fiel hasta la muerte. Que Dios te bendiga.